Probablemente hoy estamos ante una de las carreras más actualizadas de la historia, pero que con pocos adelantamientos nos ha dado muchísima emoción. Lo que hay que entender bien al 2000% es si esa emoción estaba pactada o no, porque el resultado ha parecido un poco pactado. Sin embargo, puede que ahora no estés entendiendo lo que te cuento, pero espera, porque cuando acabes de ver este vídeo lo entenderás al 100%, y tiene mucho que ver con lo que te contaba en el vídeo precisamente de ayer. Sin embargo, como siempre te digo, este es un canal que se basa en el factor humano, así que hoy, más que nunca, hay un factor humano muy importante que ha ganado, y es el señor Alonso López. Y es que este señor se merece un aplauso enorme en Moto2 por esta victoria que ha conseguido, que a toda vista es espectacular. Primero, porque nunca había corrido en Moto2. Y alguno dirá, no, pero si estaba en el campeonato junior, tal. Es cierto, quedó subcampeón el año pasado del campeonato del FIMCEP, pero ese FIMCEP todavía hasta este año, es decir, que el año pasado que lo corrió Alonso López, no corrían con las Moto2 del motor Triumph tricilíndrico de 765 centímetros cúbicos, sino que todavía lo hacían hasta el año pasado con las del motor Honda CBR 600RR de 4 cilindros. Así que no es la misma moto y además no es la misma electrónica, en la cual, por ejemplo, ahora ni siquiera usan el embrague, cosa que con la Honda sí se hacía. Para que nos entendamos un poco el lenguaje humano de qué significa eso, son unas motos con unas potencias y unos pesos similares que dan al final unos márgenes de tiempo similares, pero lo complicado no es eso, sino que el tiempo se saca de otros factores del pilotaje que hay que descubrir. Así que ese es el punto difícil en el que se ha encontrado Alonso López al volver al Mundial después de un tiempecito parado y que lo ha hecho de una forma espectacular. Así que no solo llevaba varios meses parado, sin ni siquiera correr, sino que el año pasado estuvo en una categoría de Moto2 diferente, con además un nivel muy diferente al que te encuentras en el Mundial, y anteriormente venía de una categoría de Moto3, donde hasta la fecha no había hecho ni una victoria. De hecho, si no recuerdo mal, solo tenía un podium en su última temporada en Moto3 en Barcelona, pero desde que volvió ha sido un auténtico huracán para todos los pilotos de Moto2 y hoy lo ha vuelto a demostrar. ¿Y de qué manera? Ya que se sube a una moto que no funciona demasiado bien, al menos en lo que se había visto hasta que él ha llegado, esta famosa antigua Speedtape ahora llamada Bosco Oscuro, que nada tiene que ver con el ejército de Kalex que parece que también funcionan desde hace tantos años y por eso todos los equipos la eligen. Es más, este año tan solo el equipo oficial Bosco Oscuro lleva las Bosco Oscuro, para que nos hagamos una idea. A Romano Fenati le despidieron precisamente porque era incapaz de pasar de la 20ª posición. Y su compañero de equipo era un debutante también, Fermín Aldeguer, el actual campeón del FIMCEP Junior de Moto2, el cual empezó haciendo unas buenas primeras carreras, aunque no acababa de consolidarse por la lucha por carreras completas, ni mucho menos por el podium, parecía a un pasito. Sin embargo, hoy por hoy sigue sin conseguirlo, a pesar de que el hecho de que Alonso López haya venido aquí parece que le ha dado un empujón para volver a apretar y volver a verse por delante, ya que hoy estaba también delante, finalmente se ha ido al suelo. Pero como decíamos, Alonso López ha tenido que ser fuerte, viéndose sin motos, sin equipos, sin sponsors que también había perdido y un montón de cosas más. Se dedicó a seguir entrenando en Valencia y esperar a que alguna oportunidad llegara. Esa oportunidad llegó de la mano más inesperada, que después de los malos resultados precisamente de Romano Fenati se decide poner punto y aparte y le dan una oportunidad que no es correr, es ir a un test. En el test de Barcelona, y después de más de 6 meses parado, se convierte en el más rápido de todo el test, de todos los pilotos del Mundial de Moto2 que estaban en activo. Evidentemente esto hace que como mínimo el señor Luca Bosco Oscuro le quiera dar una oportunidad importante. Y desde la primera carrera está luchando entre los 6 primeros puestos, al principio con un poco más de mala suerte, se va al suelo en alguna carrera, luchó por victorias, luchó incluso en Austria por el podium, pero finalmente se fue para atrás. Y hoy no ha dejado ni un margen de posibilidad de sueño a nadie, donde ha liderado toda la carrera de una forma espectacular, salía desde la primera fila de parrilla también con una buena clasificación y parece otro piloto totalmente distinto. Llega a todos los circuitos, está siendo rápido en todos los circuitos y no solo eso, sino que si el Mundial hubiera empezado en Le Mans, carrera en la que él apareció en el Mundial, ahora mismo sería el líder de otro planeta. Y sé que hoy es muy fácil decirlo, pero cuando estás en casa no es tan sencillo ni decirlo ni verlo. Así que un aplauso enorme a un tío como Alonso López, que además es un tío encantador, doy fe de ello. No tan bueno jugando a Fortnite, también puedo dar fe de ello, pero sin embargo, pues es un tío que se merece muchísimo estas buenas cosas que le están pasando y solo espero que siga al mismo nivel durante mucho tiempo más. Sin embargo, la carrera de Moto2, que también ha sido bastante intensita y emocionante, donde el liderato ahora mismo se lo siguen jugando tanto Augusto Fernández como Ayogura, esta vez ha cambiado de manos una vez más y Ayogura ha perdido el liderato en favor de Augusto Fernández, que, por cierto,
por lo que se ha podido saber, ayer por la noche firmó el contrato para subir a MotoGP y ser el compañero de Pol Espargaró en el equipo GasGas Factory oficial. Blas Blas, ya sabes. Vamos, el Tectro A, para que me entiendas. ¿Será un nuevo cadáver de la ristra que está dejando KTM a sus espaldas? Esperemos que no, pero si no hay una revolución en esta marca, me temo que así será. En Moto3 también hemos tenido una batalla de lo más interesante en los puestos de cabeza y finalmente la victoria se la ha llevado Foya, quien por cierto también este fin de semana ha firmado contrato para subir a Moto2, sube de categoría y se va al equipo Italtrans. Sin embargo, a pesar de la victoria sigue a 35 puntos del líder, que ha sido muy inteligente Izan Guevara, que ha sido capaz de quedar tercero en una carrera difícil como la de hoy, mientras que Sergio García precisamente perdía todos los puntos en una caída tras un montón de errores y problemas desde la salida. Así que Moto3 al rojo vivo, aunque Izan Guevara se posiciona ya como claro favorito para llevarse este título si es capaz de aguantar el resto de la temporada. Sin embargo, llegamos a MotoGP, donde el revuelo que se está formando es importante, la carrera era espectacular. Era una de esas carreras que ya desde el principio era muy difícil de predecir, porque tú cogías los datos y por mucho que sepas de motos, de telemetría, de sentido común, te explotaban los números, muchos números se cruzaban ahí. Teníamos a un Pecco Bagnaia que no había demostrado el mejor ritmo, pero se esperaba que fuera uno de los 2 o 3 mejores ritmos con diferencia, pero que salía desde la quinta posición por culpa de la sanción. Así que dependiendo de esa salida veríamos si sería capaz de escaparse o no. Sin embargo, con el ritmo en la mano y demostrado, el que había demostrado el mejor ritmo era ni más ni menos que Jack Miller, que encima salía desde la pole. Lo que sí es cierto es que esos ritmos hay que cogerlos con pinzas por una sencilla razón, y es que te habla de todas las vueltas que das, pero todas las vueltas no las das con el mismo neumático. Así que lo que quedaba claro, que incluso por si no lo sabíamos, que yo ya lo tenía bastante claro, Davide Tardozzi, el jefe el team manager del equipo Ducati oficial de MotoGP, decía que se esperaba que en la primera parte de la carrera tuviera la batuta Jack Miller y que si gestionaba bien pudiera tener alguna opción para final, pero si no, pues como usa tanto el neumático trasero, llegaría tan muerto a final de carrera que no podría optar a por la victoria. Por otro lado, también teníamos a un Maverick Viñales que está dando un giro trascendental en cada uno de sus aspectos. Últimamente hace buenas salidas, así que si aquí hacía una buena salida, teniendo en cuenta que salía desde la cuarta posición, ni más ni menos de parrilla, se esperaba que su ritmo, sobre todo a final de carrera, fuera muy bueno. Pero ojo, es que desde la segunda posición salía para mí el mejor acabador de carreras, el que mejor rueda siempre en las partes finales de la carrera, que no es otro que Enea Bastianini. Y es que encima salía, como decíamos, desde la segunda posición. En tercera teníamos a un rookie como Bezzecchi, que está yendo muy rápido en líneas generales, así que no sabíamos qué esperar. Luca Marini también estaba por ahí, pero claro, el más rápido de todos, tanto en el warm-up como en otros puntos de los entrenamientos, era Fabio Quartararo. El problema es que Fabio salía octavo y todos sabemos que adelantar aquí Fabio no lo gestiona excesivamente bien porque la moto pues no da para más. Sin embargo, con pista libre era el más rápido. Y por detrás de él un Aleix Espargaró que según él había descubierto una serie de settings gracias a lo que me vuelvo loco. Gracias a lo que había podido copiar de la moto de su compañero de equipo Maverick Viñales. Entonces, ¿qué iba a pasar? Era una incertidumbre grandísima, porque no podía ser que 8 o 9 pilotos estuvieran jugando el todo por el todo en la última vuelta. ¿O sí? Sin embargo, íbamos a ver rapidito esta incógnita resuelta poco a poco, ya que en los primeros compases Jack Miller se pone primero como era de esperar, pero lamentablemente para él y para Ducati se iba al suelo muy rápidamente. Esto dejaba a un Bastianini que ya había defendido la posición contra Bagnaia y le hacía pensar, ¿dónde están las órdenes de equipo, mi hermano? Y le dejaba, como decíamos, a Bastianini en una primera posición liderando la carrera, mientras que justo por detrás teníamos a un Viñales que había hecho una buena salida, que se había mantenido en esa cuarta posición y que encima después había empezado a quitarse a Bezzecchi y finalmente a Bagnaia, que con la caída de Jack Miller le colocaban en esa segunda posición. Después, otro de los que podía haber causado algo interesante, Marco Bezzecchi, se iba al suelo cuando estaba justo por detrás de Pecco Bagnaia. Sin embargo, se autodescartaba con esa caída y se iba reduciendo ese grupo que había generado una brecha importante contra Fabio Quartararo. Un Fabio Quartararo que hacía una salida pésima, se mantenía en esa octava posición, no era capaz de ganar ni una sola posición y además, como decíamos, marcaba una brecha gigante que no era capaz de recuperar con los pilotos de delante en el día que más estaba sufriendo, donde además Aleix Espargaró estaba por delante de él, así que le quitaba puntos. Pecco Bagnaia por delante y le quitaba más puntos todavía. Se le empezaba a complicar el Mundial de mala manera.
pero rápidamente Aleix Espargaró ha empezado a demostrar que no tenía el ritmo que esperaba para estar con los pilotos de delante, que iban incluso un poco más rápido de lo esperado. El que parecía el más rápido con bastante además diferencia era Maverick Viñales, que se colocaba en segunda posición a la estela de Pecco Bagnaia, dejando así a Bastianini en tercera posición, que no se sabía si se había desinflado o qué, puesto que en los primeros compases había sido más rápido de lo habitual, pero sabemos que su punto fuerte son los finales de carrera. Y durante prácticamente 2/3 de carrera hemos tenido una intensidad altísima, especialmente sufrida entre Pecco Bagnaia y Maverick Viñales, que claramente Maverick parecía más rápido, se echaba encima y metía la moto por donde podía, pero amigo, esta es la casa de Pecco Bagnaia, se sabe todos los secretos y es capaz de rodar muy rápido, como ha demostrado hoy, cerrando los huecos. Las vueltas rápidas las sacaba Maverick realmente y demostraba tener un pelín más, pero finalmente Pecco no cometía ni un solo error. Un error el cual a mitad de carrera sí que comete Aleix Espargaró y vaya que si lo aprovecha Fabio Quartararo, pero lo aprovecha tan al límite que incluso, aunque al principio no lo hemos visto, pero cuando ya acabó la carrera lo hemos podido ver mejor, que incluso tenía que tocar a Aleix Espargaró para poder pasarle. No solo le deja marcado el carenado, sino que incluso le había saltado alguna grapita y se había desprendido un poco el carenado por lo que se iba moviendo, pero tampoco creo que sea razón o justificante de la posición de Aleix Espargaró, que al fin y al cabo no ha sido mala, pero una vez más que sigue perdiendo puntos, hasta el punto incluso de que ahora mismo ya no es el segundo del campeonato, sino el tercero. A partir de este momento casi tenía que empezar a fijarse un poquito más con la parte trasera, que no se le echara encima a Alex Rins o Jorge Martín, que en ese momento estaban por detrás de él, puesto que poco a poco cada vez iba perdiendo más tiempo con Fabio Quartararo, que se iba echando encima de un Luca Marini que aún le sacaba bastante distancia. Cuando solamente faltaba un tercio ya de la carrera, Enea Bastianini le dice a Maverick Viñales: escucha, te voy a enseñar cómo se hace esto, amigo mío. Y efectivamente le pega una buena pasada en un error mínimo que comete precisamente Maverick Viñales, abriendo un poquito la trazada. Enea Bastianini, que no nos dejaba todavía las cartas claras sobre si tenía algo más o no tenía algo más y si iba a atacar a Pecco Bagnaia o no, lo cual nos generaba una situación de intensidad altísima, más de la que ya nos había generado precisamente Maverick Viñales estando tan cerca y varios intentos de adelantamiento, que encima vistos desde su hombro board, esta como llaman, ¿no? La hombro arteza, la cámara que les ponen aquí en la parte de la clavícula, que es un espectáculo, pues estábamos disfrutando como niños pequeños en el cine con palomitas. Desde luego, no había todos los adelantamientos que nos gustaría y que hubiese habido ahí un duelo de evolución constante de hachazos en los primeros puestos de cabeza, especialmente en el primero, pero en cualquier momento podía suceder y esto estaba generando una tensión que te estabas cogiendo así al asiento. Pues aquí esto no se iba a acabar. La tensión solo iba a ir en aumento cuando Bastianini se ponía segundo, a pesar de lo que podía parecer lógico. Y es que Bastianini ya ahora mismo, desde este fin de semana de carreras, oficialmente promocionado al equipo oficial para la próxima temporada, es decir, será el compañero de Pecco Bagnaia, se esperaba que no le intentara adelantar, o al menos no lo haría por las malas. Pero sin embargo Bastianini empezaba a rodar cada vez más cerca de Pecco Bagnaia, no parecía que quisiera adelantarle, al principio podía parecer que sí, pero luego claramente se ha demostrado que no quería adelantarle, pero le estaba ejerciendo una presión importante, una presión que probablemente no ha sentido porque no me cabe ninguna duda de que es muy posible que hubieran hablado antes de la carrera de lo que tenía que suceder aquí. Y es que, como es lógico en Bastianini, aunque incluso es el cuarto del Mundial ahora mismo, no tiene demasiadas opciones de luchar por este título, mientras que Pecco Bagnaia sí las tiene. Así que adelantar ahora mismo a Pecco Bagnaia y hacerle perder 5 puntos es un flaco favor a su marca, que ha confiado en él para precisamente llevarle al equipo oficial, a su equipo, a su compañero de equipo futuro y un largo etcétera. Por eso nada parecía tener sentido en el sentido de decir va a adelantarle. Y como decíamos, lo ha demostrado en varias ocasiones, empezando por el punto en el que, en una frenada un poco salvaje, no sé si porque no se esperaba que Pecco Bagnaia frenara tan pronto, ha levantado la moto en un caballito en la última vuelta, en un invertido, mejor dicho, en el que ha perdido un poco el control y casi se lo lleva puesto. Se ha ido largo y cuando ha vuelto le había metido unos metros. Metros que ha recuperado en cuestión de milésimas. Pero atentos a lo que ha sucedido al final de la carrera, y es que se ha echado encima, no ha intentado adelantar en ningún momento y eso que podía, pero finalmente en la última curva se echa encima, levanta antes la moto y acelera más que nunca como intentando pasar en la recta. Finalmente no le ha pasado por solo 34 milésimas, que se dice pronto, pero, ojo Charmander, vamos a cogernos a alguna parte, a donde tú quieras, pero a alguna parte, porque Enea Bastianini se ha hecho la vuelta rápida de carrera, no solo mejor vuelta personal, sino de toda la carrera, en la última vuelta precisamente, en la que se ha ido largo, ha vuelto y casi gana sobre la línea de meta. ¿Por qué? Bueno, es una clara demostración de no voy a ganar, pero sin poder decirlo con palabras, voy a dejar bien claro que yo soy el más rápido,
Y eso es lo que ha pretendido, que nadie se engañe. Lo que pasa es que tenía órdenes de equipo y no iba a pasar. Aunque pueda parecer increíble, etcétera, él ya sabía que en la recta de meta en principio no iba a ganar, porque está muy cerca, además de que es corta de por sí, pero está muy cerca de la primera curva. Pero ha querido demostrar la superioridad, que era muy, muy superior. Porque entonces, ¿por qué no ha hecho eso en la vuelta anterior, justo en la recta de meta, que para llegar a la primera curva habría llegado mucho antes? De hecho, si veis dónde frenaba, él frenaba mucho antes. Solo tenéis que ver las imágenes. No es que frenara antes porque pensara que era el sitio, es porque estaba tomando medidas. Y como estaba tomando esas medidas de distancia, precisamente generaba a la vez incluso que acabara parando antes la moto y pudiera incluso salir mejor. Todo esto le llevaba a que finalmente estaba demostrando en todos los puntos del circuito que era más rápido que Pecco Bagnaia y podía haber ganado esta carrera, os lo garantizo que sí. Lo que pasa es que Ducati no quiere decir, ni quiere que se recuerde, si consigue este título, que ganó el título porque tenía 8 motos y 8 pilotos defendiendo a un piloto, porque hoy concretamente eran 9 con Michele Pirro. Lo que pasa es que todos los pilotos pues tienen su ego personal, y este caso de Enea Bastianini no iba a ser diferente. Así que ha querido dejar en entre líneas y para los más expertos un mensaje muy claro. Aquí, el más rápido, hoy, era yo. Lo que pasa es que me han dicho que no pase a este piloto. Muy parecido, si recuerdas, a lo que sucedió en 2017 en Malasia entre Jorge Lorenzo y Dovizioso con el famoso Mapping 8, donde Jorge Lorenzo nunca reconoció textualmente que le habían dicho que dejara pasar con ese mensaje a Dovizioso. Y él disimuladamente y discretamente empezó a perder décimas vuelta por vuelta hasta que en una curva, cuando ya sabía que le tenía detrás, se abrió un poquito y ¡ay, que me he ido largo! Y pasó Dovizioso. Y nunca lo reconoció. Pero también fue otra forma de demostrar, ¡ey! Que nadie se engañe, que aquí el más rápido era yo. Pues sí, amigos, la carrera de hoy estaba un poquito edulcorada porque Enea Bastianini era ostensiblemente más rápido que Pecco Bagnaia, pero Ducati está luchando por el campeonato. Finalmente Maverick Viñales, además, en esa tercera posición no podía hacer nada más porque, como él mismo ha dicho, tanto desgaste dándolo todo, vuelta tras vuelta haciendo un time attack, pues le ha pasado factura y en esas últimas vueltas ha sufrido. Ha sufrido tanto que Luca Marini se le ha echado encima y a punto ha estado de robarle la posición, ya que ha pasado de 1,8 a 0,2 en una vuelta y poco, y casi le roba la cartera. Fabio Quartararo, que ha hecho lo mejor que ha podido, desde luego, que con esta moto queda claro que no se puede mucho más, una buena quinta posición, porque al menos queda por delante en esa sexta posición de Aleix Espargaró. Pero todo esto solo le complica mucho el Mundial, porque ahora sí que tengo que decir que de momento tenía razón. Y es que ahora mismo el contendiente principal por el título es Pecco Bagnaia. Primer piloto de la historia en Ducati en conseguir 4 victorias seguidas, ni siquiera el mismísimo Casey Stoner pudo hacer lo mismo. Y cuarto piloto en la historia de MotoGP moderna en ganar 4 carreras consecutivas sin importar la marca. Tan solo lo habían conseguido hasta ahora Valentino Rossi, Marc Márquez y Jorge Lorenzo. De manera que las cosas quedan de una forma espectacular, puesto que no hace muchas carreras le sacaba más de 90 y tantos puntos Fabio Quartararo a Pecco Bagnaia y ahora solo le saca 30 puntos. O sea que una carrera más así y con que Pecco Bagnaia gane, aunque Quartararo quede segundo, estarían dentro del límite de una sola carrera para poder ganar el Mundial, es decir, 25 puntos. Y que con la cantidad de victorias que lleva Bagnaia, evidentemente ganaría él el campeonato en caso de empatar a puntos. Por detrás Aleix Espargaró, que se sigue desinflando muy poquito a poco, esperando que dé un golpe encima de la mesa y vuelva a despertar después de esa caída en Silverstone, que evidentemente le está lastrando porque ya no está siguiendo la racha positivísima que seguía antes, se queda a 33 puntos, donde todavía todo es posible. O sea, que nadie se lleve las manos a la cabeza, que para mí Aleix Espargaró sigue siendo candidato, pero probablemente necesita un poco más de recuperación física de esa situación y luego, ¿por qué no?, anímica, de volver a creértelo otra vez más. Toca volver a apretar y atacar y arriesgar un poco más de la cuenta, porque si no el Mundial se escapa. En cuanto a la carrera respecta, después de Aleix Espargaró en esa sexta posición, el séptimo ha sido un Alex Rins, que ha hecho una buena carrera un poco en tierra de nadie, luchando entre la séptima y la novena posición, tanto con Brad Binder como con Jorge Martín. Finalmente, Jorge Martín era el que perdía este duelo, quedándose con la novena posición y dejando a Brad Binder en octavo puesto. En décima posición, una súper meritoria plaza para Alex Márquez, primer piloto Honda. Undécima posición para Miguel Oliveira. Duodécimo para Andrea Dovizioso, que aquí acaba su periplo en MotoGP, ahora sí que sí, para siempre parece. Décimo tercer puesto para Raúl Fernández. Décimo cuarto para Stefan Bradl. Décimo quinto para Takaki Nakagami. Darryn Binder ya no puntúa. Marco Bezzecchi,
que a pesar de la caída se ha levantado y ha continuado, tampoco ha conseguido rascar ningún punto. Lo mismo para Jack Miller, que a pesar de su caída también se ha levantado, pero finalmente ha acabado en 18ª posición. Y por detrás, Remy Gardner, que ha tenido que hacerlo en la penalty. Fabio Di Giannantonio, Kazuki Watanabe, que ha sido incluso doblado en la última vuelta de la carrera. Y no han acabado la carrera Franco Morbidelli, que se ha ido al suelo en la segunda vuelta, y Joan Zarco, Michele Pirro y Pol Espargaró se han visto en un incidente, los tres, en la primera curva, absolutamente de la primera curva de la carrera. Para mí ha sido un carrerón, pero sobre todo, como digo, cuidado, disfrazado de las tácticas de Ducati, que no te van a reconocer con palabras, por supuesto que no. Y yo, por mucha Ducati, muy ducatista que tenga, no me importa. Prefiero contarte la verdad, les guste a quien le guste, le pese a quien le pese. Están sucediendo muchas cosas, y entre otras es que el martes volveremos a ver a Marc Márquez encima de una MotoGP. Esta misma noche te voy a contar una serie de cosas y declaraciones importantes que me estáis pidiendo muchos de vosotros en cuanto a lo que está aconteciendo en los despachos. Si no te lo quieres perder, solo tienes que suscribirte al canal con este botón mágico que tienes por aquí, activa la campanita para que te den todas las notificaciones. Tú y yo nos vemos en el próximo vídeo. Anda más caña, un abrazo, brother.